Entonces, el debate de esta propuesta de resolución para que la Asamblea Nacional se pronuncie en torno a lo ocurrido con Venezuela. En esta intervención, la novena a cargo del legislador Adrián Castro. Y que el mundo fue testigo, pues, con la detención del delincuente Nicolás Maduro. Los tentáculos del chavismo y de Maduro en el Ecuador no son ningún mito, son realidades que están palpables y que las hemos visto. Desde un momento el colega Zambrano hacía mención a Sucre, esa famosa moneda virtual que se crea en tiempos de los amigos del ALBA, Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, dizque para crear una moneda virtual que les permitía facilitar regionalmente las transacciones entre los países. De regional no tenía nada. El 99% de las transacciones del Sucre eran entre Ecuador y Venezuela. ¿Y cómo funcionaban y qué movían? En una década, en más de una década, este famoso método movió más de 2.600 millones de dólares de nuestras reservas internacionales, poniendo en riesgo a la dolarización. Eso se dijo en un uniforme oficial en este país. 2.600 millones de dólares. Para que tengamos una idea del famoso Sucre, cómo funcionaba, para que tengamos una idea. Se creaba una empresa fantasma acá en el Ecuador, que no tenía ni fábrica, no tenía absolutamente nada, y decía, vamos a exportar el arroz. Al siguiente día esta empresa declaraba y decía, exporté a Venezuela 10 millones de dólares. No llegaba nada, containers vacíos, no existía absolutamente nada. Luego, el Banco Central que viene a ser en Venezuela le ordenaba al Banco Central del Ecuador que le paguen los 10 millones en dólares. Y así vino este famoso lavado de dinero, uno de los más grandes casos de corrupción del país, que por supuesto también afectaron a la provincia de La Suay y al sur del país. Acuérdense ustedes del caso del cierre de la Copera, 110.000 personas afectadas de acuerdo a las cifras que se determinaron en aquella época, en el año 2013. Perjuicios 35 millones de dólares para los afiliados que fueron de aquí, del Ecuador, hacia Venezuela y nunca regresaron. Ese fue el problema que tuvimos acá. ¿Quién estuvo detrás de esta famosa década del Sucre, la moneda virtual? Nada más y nada menos que este señor de acá. Este señor se llama Alex Saab. Este señor, Alex Saab, detenido en el año 2020 y liberado hace un par de años, y no fue liberado porque salvó de sus pecados, sino por un canje entre presos venezolanos y estadounidenses. Este sujeto, líder de una mafia transnacional, Alex Saab, estuvo acá en el Ecuador y acá hacía sus negociados junto con el señor Álvaro Pulido. ¿Sí se acuerdan de ese nombre? Álvaro Pulido, dueño de fondos del Fondo Global de Construcciones y de ELM Import Venezuela. El señor Alex Saab junto con Álvaro Pulido movieron más de 180 transacciones en este país de mano de esa famosa moneda virtual. Llegaron a manejar más de 70 millones de dólares, él con su pareja sentimental, que también se han de acordar el nombre, la señora Micaela Lehrer. ¿Por qué se le conoce a la señora Micaela Lehrer? ¿Y por qué el Ecuador conoció en su momento este nombre hace algunos años atrás? Porque es dueña de Inconeg. La empresa Inconeg, que es parte de aquellas que estaban dentro de esta trama de corrupción del señor Alex Saab, fue precisamente aquella que dentro de las investigaciones que generó esta Asamblea Nacional se determinó que aportaron con 70 millones de dólares a la campaña del 2013 de la Revolución Ciudadana. Eso consta en los informes oficiales. 70.000 dólares. 70.000 dólares. Pero les premian a estos sujetos, porque luego de que es liberado por un canje de Estados Unidos, el señor Alex Saab es designado como el ministro de Producción e Industrias de Venezuela. Hasta el día de hoy, este señor es el ministro de Venezuela, el que estuvo robándole al país millones de dólares. Eso hay que contarle al país. El señor Alex Saab está libre y de ministro en Venezuela del gobierno del tirano Maduro, que hoy está, gracias a la justicia que tarda pero llega, en los Estados Unidos detenido. 1.500 millones de dólares se llevaron en ese saqueo por la famosa refinería del Pacífico. Ese es el famoso legado que nos dejó el chavismo en el Ecuador. 35 millones de dólares es lo que se le robaron al pueblo azuayo cuando cerraron la Copera, gracias a esa pendejada de la moneda del Sucre virtual, que lamentablemente le causó un daño y un perjuicio a más de 110.000 familias del Austro. Ese es el legado que dejó Maduro en Cuenca, en el Austro.
millones de dólares del negociado de PDVSA y el petróleo ecuatoriano durante los últimos años, que ya dijeron hace rato mis colegas, es el legado que le dejaron a nuestra soberanía el chavismo. Y miles de muertos son el legado de los terroristas del Tren de Aragua que llegaron al Ecuador enviados por Maduro para hacernos la vida imposible. Ese es el legado para nuestra seguridad del chavismo. Por esa razón, a mi colega proponente le voy a pedir que inserte dentro de la resolución el pedido para que se fiscalice de manera urgente los fondos de PDVSA y de todos estos negocios que están además dentro del caso del arroz verde periodístico, más conocido como el caso Sobornos, para que dentro de esta asamblea se solicite esa información al CNE y se dé definitivamente con esta ruta del dinero, que para eso eran campeones. Que caiga Maduro, pero que caiga también su régimen, el señor Diosdado Cabello y sobre todo este sujeto que venía a pasearse por Ecuador, el señor Alex Saab, ministro de Producción e Industrias. Premio a los que saquearon nuestro país. Muchas gracias, presidente. Hasta aquí mi palabra. Gracias.